En mi opinión, lo que propicia que las fábulas encajen tan bien en este sistema didáctico y lo que hace que los cuentos de hadas a veces resulten tan resbaladizos, tan escurridizos, son las intenciones íntimas que albergan cada uno de ellos, ¿no? Es decir, su carácter moral en un caso y su carácter ético en el otro. Podríamos decir que la moral nos obliga, nos induce, nos indica de alguna forma una acción determinada como la acción correcta, mientras que la ética nos cuestiona sobre esa acción y nos invita a la reflexión. La moral responde a una tradición formada por hábitos que están asumidos en la sociedad como los adecuados, los buenos, mientras que la ética nos invita a resignificar los conceptos sobre los que se conforma esa moral. Tienen un carácter, en este sentido, bastante inmovilista. Los cuentos mágicos, sin embargo, tienen un carácter, podríamos decir, antisistema, en tanto en cuanto que son motrices. Inducen al movimiento desde el interior del ser humano y, por lo tanto, al movimiento en el sistema. Es un movimiento que no tiene como fin asentarse en otro lugar, sino propiciar un desequilibrio, o mejor dicho, un equilibrio dinámico. Juegan a romper la certeza, a replantearse las apariencias, a resignificar la realidad. La moraleja se manifiesta como la confirmación de que esa certeza tan redonda, tan cerrada, que nos están ofreciendo, que nos está ofreciendo la fábula, esconde detrás otras realidades diferentes que hacen que se desmorone como. Y es que la duda no es lo contrario de la idea. La duda tiene más que ver con el juego de las ideas. Y por eso está mucho más cerca de la verdad que la certeza. La moraleja no va destinada a despertar la inteligencia, más bien al contrario. Toda su preocupación es despejar la incertidumbre. Y Kant decía que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar, ¿no? Esos paisajes inexplorados a priori son los que tratamos de cartografiar con la poética. Vamos intentando sacar a la superficie de nuestra mente consciente con el anzuelo de la intuición y el cebo, que no es otra cosa más que el símbolo. Los cuentos de hadas utilizan cuerpos simbólicos que no admiten una interpretación cerrada o moral. Realmente andamos a la zaga buscando una revelación que cuando se produce se convierte en un enigma que abre otro hueco en el mundo simbólico donde aparece otra gran verdad a punto de revelarse. Esa es la historia del ser humano. La función esencial de lo simbólico está ahí precisamente. Es penetrar en ese espacio desconocido y establecer la comunicación con lo incomunicable. El símbolo muestra, el símbolo otorga conocimiento, pero no da respuesta. La respuesta es cosa de la mente racional, de la razón. Los cuentos de hadas muestran, no dan respuesta. La fábula sí, la fábula nos da una respuesta. No nos equivoquemos. Esa es la diferencia. Esa respuesta tan cerrada y tan redonda que pretende dar la fábula con su moraleja no tiene nada que ver con el proceso interior y a largo plazo que tienen los cuentos de hadas. Son básicamente lo contrario. Las fábulas preguntan, ¿tú qué eres? ¿Zorro o cuervo? ¿Ratón o león? ¿Asno o tigre? Los cuentos de hadas guardan la pregunta de la oruga. ¿Quién eres tú? El mito se asienta y se fundamenta en el foso que se abre entre esos dos mundos, entre el mundo sobrenatural y el mundo natural, entre lo físico y lo espiritual, entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres, ¿no? Y el resultado, tal vez el fin último de esas historias mitológicas, es separarlos definitivamente. El cuento de hadas, por el contrario, es un puente que surge entre ambos mundos. Es un camino
que trata de unir esos dos mundos en una realidad única. Somos relato. La esencia íntima del ser humano es el relato, somos relato. Los sueños son narraciones que nos fabricamos a partir de una imagen simbólica que puede durar décimas de segundo, ¿no? Y sobre esta ordenamos una estructura espaciotemporal para que le dé sentido, para poderlo aferrar. Es decir, narramos esa sensación. Nosotros narramos las sensaciones, los momentos simbólicos. Y no solamente narramos al soñar. Al fin y al cabo, nuestros recuerdos, esos que nos marcan, no son también narraciones de unos momentos que han quedado escogidos, que hemos apartado, que hemos guardado para nosotros a partir de, podríamos decir también, de unos momentos simbólicos. Todo lo que podamos hablar y conferenciar sobre la importancia de la lectura, sobre la necesidad de la literatura, no son más que giros alrededor de una verdad muy simple. La esencia del ser humano es el relato. El peligro no está en ningún libro, por muy bestia o doctrinal que sea ese libro. El peligro está en la censura. El peligro está en la falta de una literatura múltiple y polifacética. ¿Vale la pena leer un libro o escuchar un cuento si no nos extravía por lo más oscuro de algún bosque? Yo creo que no. Yo creo que aprendemos a trazar nuestros mapas solo si somos conscientes de que el camino que lleva al descubrimiento se da siempre en terreno ajeno. Todos los pasos hacia el descubrimiento se dan en un terreno que no es todavía el nuestro, ¿no? Para encontrarse a sí mismo, tarde o temprano hay que pasar por el cartel de prohibido el paso.